Shabbat Shalom. Amados, con ustedes nuevamente desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, un nuevo tiempo de conocer, comprender y claramente abrir el entendimiento a través del Ruach HaKodesh para conocer las profundidades, conocer con más detalle muchas cosas que están reservadas y escondidas justamente en estos tiempos de revelación, con el tiempo también de la restauración de todas las cosas. Amados, estamos muy contentos porque se vienen cosas maravillosas para quienes le aman. Recuerden muy bien que todas las cosas le ayudan a bien para quienes le aman. Y efectivamente hay un tiempo hermoso que se viene por delante, claramente de mucha aflicción para aquellos que puedan estar tibios aún todavía delante de su presencia. Pero es tiempo aún todavía de hacer teshuvá, volver al camino, empezar a caminar en la voluntad del Padre, hacer todo lo que es correcto y dejar de hacer claramente lo que es incorrecto. Porque muchas personas piensan de que cuando hacen teshuvá o hacen arrepentimiento o se han arrepentido de algo, dejan de hacer lo malo. Sí, pero hay cosas que deben de hacerse también que son cosas buenas. ¿Qué fue lo que dijo justamente Pablo? Que el Padre tenía de antemano cosas preparadas para nosotros, ¿no es cierto? Un camino trazado para hacer cosas buenas. Y efectivamente ese camino viene siendo su Torá. Y en relación a eso les vuelvo a invitar de que puedan acceder de manera absolutamente gratuita de este hermoso ejemplar, de este libro que se llama, Conociendo la vida eterna, un libro de resumen de la escritura de principio a fin, con revelación, con mapas, con los nombres en el hebreo. Y claramente esto tiene 3 niveles de entendimiento y de profundidad, lo cual implica que una persona que está recién conociendo, que está recién convertida a Mashiach, que hizo teshuvá, se arrepintió de sus pecados y está queriendo empezar a caminar con él, claramente va a ser un material maravilloso para poder entender a grandes rasgos claramente lo que la escritura en sí misma tiene. Así que los dejamos invitados a que puedan acceder a este ejemplar de forma absolutamente gratuita. Y les comento que ya estamos casi listos con el nuevo libro que se va a llamar Luz en medio de las tinieblas. Y una de las cosas que también les quiero recordar o les quiero comentar, esta semana que ha pasado, subimos 6 justamente enseñanzas, de las cuales una trata de la Torá y los ministros, y de ahí en adelante pusimos los 5 ministerios justamente en relación con la Torá, algo que claramente no es conocido porque claramente en el ámbito religioso la religión se encargó de levantar los 5 falsos ministerios que ustedes, si ya han escuchado, ustedes ya han puesto atención justamente a lo que enseñamos, se van a dar cuenta que Babilonia está detrás de todo este tema también para levantar los 5 falsos ministerios. Entonces, los 5 falsos ministerios puede, entre comillas, que tengan algunas señales y cosas como esas, pero no está la Torá de por medio. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que claramente la Torá, sí o sí, es el conducto regular y es el eje principal justamente del entendimiento y el conocimiento de cada uno de los 5 ministerios. Y ahí usted justamente los tiene en acceso, y lo estoy hablando para quienes, para los amigos y las personas y hermanos y ministros que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Claramente para quienes están conectados con nosotros a través de la plataforma de Facebook, claramente lo pueden volver a revisar. Hacia abajo está más o menos dentro de la enseñanza 100 aproximadamente. Ahí se pueden encontrar con todo esta línea conductiva, ¿no es cierto?, donde hablamos de la Torá y los ministros, y luego mencionamos justamente los 5 ministerios a niveles de reino que están relacionados claramente con la Torá, no como lo vemos en el ámbito religioso a nivel mundial. Así que por eso les doy las gracias para aquellos que han ido revisando, y claramente nuestras enseñanzas están disponibles para que cualquiera de ustedes las pueda tomar. Por eso están los pasajes, usted puede tomar apunte para que pueda seguir extendiendo el reino. Sí, claramente, hermoso sería que usted también pueda hacerlo, claramente, compartir las enseñanzas a través de tanto de Facebook como a través de YouTube, para que otros más alcancen justamente a escuchar lo mismo que están escuchando ustedes. Pero ustedes, en lo local, en lo personal también, pueden hacer sus propios estudios a través de lo que nosotros les estamos entregando. Por eso, claramente, nuestro ministerio está llamado a la edificación del cuerpo de Mashiach. Somos un ministerio a través de la enseñanza, claramente, vendrían siendo, ¿no es cierto?, un moré,
y en este caso claramente serían maestros con minúscula, ¿no es cierto?, nuestro llamado ministerial a las naciones. Entonces, por eso les doy las gracias a aquellos que ya han revisado justamente cómo son los mensajeros de la Besorá, cómo corresponde a que actúen y cuáles son las responsabilidades que tienen los roim, en el caso de los pastores, y así efectivamente los shelahim, que vienen siendo los emisarios o los apóstoles, y claramente los nevim, los que vendrían siendo los profetas. Así que, amados, ahí están ustedes actualizándose con las enseñanzas que ya hemos tenido años atrás, esas enseñanzas del 2022 y otras que son del 2023. Y claramente, bueno, ahí se van a encontrar con muchas cosas que lo más probable para ustedes van a ser de revelación y claramente que son nuevas. Así que, por supuesto, porque en el reino todo es distinto. De hecho, ustedes bien saben lo que dijo Mashiach con respecto al vino nuevo. No sé si les suena eso. El vino nuevo literalmente viene siendo justamente la Besorá del reino. Y el vino añejo correspondía justamente al sistema religioso existente en el momento. Entonces, cuando el vino viejo, ¿no es cierto?, ya está sentado, no, claramente, díganme ustedes si el sistema religioso no está cómodo como está. Bueno, el vino nuevo viene con nuevas luces, con nuevas esperanzas y con algo revelador para manifestarse en cada uno de aquellos que hagan teshuvá y crean en el nombre de Mashiach, ¿no es cierto?, que es Yeshua. ¿Qué vendría siendo? El poder. Una de las cosas que diferencia justamente al sistema religioso con respecto a nosotros que estamos en el reino es el poder que fluye a través del Ruach HaKodesh. Ahora, algunos dirán ustedes, pero nosotros hemos visto señales en algunas congregaciones. Sí, correcto, por misericordia. Por supuesto que sí, porque hubo alguna persona que en su momento creyó, y la emuná es un imán, por decirlo de alguna forma, del poder que el Padre puede soltar literalmente sobre el planeta. Ahora, hay una cosa, recuerden lo siguiente, cuando Mashiach iba a ver justamente a la hija de Jairo, ¿se acuerda que había una mujer con el flujo de sangre? Y ella toca justamente esto, los flecos, los tzetzet, los tzetziyot, ¿no es cierto? Los toca, porque usted bien sabe que esto también representa la palabra. Y resulta que ella en el instante quedó sana. El punto es lo siguiente, ¿qué es lo que ocurrió con Mashiach? ¿Cuál fue el comentario de Mashiach? He sentido salir poder de mí. ¿Y por qué? Porque hubo una persona que lo tocó con emuná, con fe. Entonces, amado, por eso le digo, la emuná en una persona, la fe en una persona claramente que puede traer señales, milagros y prodigios sobre su propia vida. Por supuesto que sí, porque viene siendo justamente de alguna forma la moneda espiritual que hay dentro del reino. Con eso usted puede acceder justamente a una puerta espiritual que puede acceder no solamente en el ámbito financiero, sino que en muchas cosas, en sanidades, en restauraciones y usted bien sabe, en un sinfín de situaciones y claramente de conductas o, como les digo, situaciones, digamos, transversales en las vidas de las personas. Así que, amados, bueno, ahí están ya conectándose nuestros hermanos a través de la plataforma de YouTube, revisando justamente esas enseñanzas antiguas que tenemos para que justamente vayan colocándose un poco al día, porque lo más probable es que muchas de las cosas que estamos nosotros enseñando hoy día y que ustedes nos están conectando en estos tiempos, como que quizás falta algo. No es que falte, lo que pasa que claramente ya estamos cerca de las 400 enseñanzas aproximadamente en el total, ¿no es cierto?, en nuestros canales, tanto en Facebook, y obviamente no son las mismas que están en el canal de YouTube. Así que por eso para algunos quizás van a ser cosas nuevas, novedosas, y bueno, y nos alegramos que haya novedad en las cosas que estamos enseñando, porque les va a traer luz, claramente, y con el respaldo claramente del Tanaj, de las Escrituras. Bueno, algo que y está totalmente relacionado, porque hay que entender que el reino en su magnitud y en su plenitud está conectada una cosa con la otra. Nada es de desconectarse porque todo está interrelacionado. Y una de las cosas que hoy día vamos a tratar de que se pueda abrir una luz en medio de la oscuridad, literalmente hablando, es entender lo que vendría a ser parte del reino en el sentido a nivel cultural. Y ustedes me dirán, ¿cómo cultural? Por supuesto que sí, porque cada cultura obedece a ciertas cosas que se hacen
o bien que no se hacen en otras partes. Por lo tanto, claramente sí existe una cultura del Malhut, hay una cultura de reino, por supuesto que sí. Y dentro de esa cultura de reino implican justamente varias cosas que nosotros tenemos que conocer y entender para saber que si efectivamente sí estamos en el reino o amado, lo más probable, y aquí le estoy hablando al 98% de las personas que están viendo justamente nuestras transmisiones y están aprendiendo con nuestras enseñanzas, que lo más probable es que esté no en reino, sino que en religión, que es algo que ya venimos ministrando durante mucho, mucho tiempo. Y es justamente esto lo que hoy día vamos a revisar, que viene siendo la cultura del Malhut. Y aquí vamos a ver las definiciones que están justamente, usted lo puede buscar esto en internet, en un diccionario, y algo que, de hecho, dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta y nos quedamos muy sorprendidos que la palabra literalmente cultura está como viva o se manifiesta o se crea más o menos en el siglo XVII. Sí, no es algo que sea una palabra que usted la pueda técnicamente encontrar en la escritura. No, usted va a encontrar otras palabras que van en paralelo, en similitud, por decirlo de alguna manera, con la palabra cultura. Pero aquí vamos a conocer hoy día. Hoy día vamos a aprender un poquito más, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver que hay ciertas definiciones que están expuestas en, digamos, la Real Academia Española. Usted puede ir buscando, ¿no es cierto? Pero hay una muy interesante que que esa la voy a leer luego, y que es impresionante ver en el detalle, porque ahí les voy a mostrar algunos detalles, ¿no es cierto?, con respecto a cómo ellos definen justamente la palabra cultura. Bueno, vamos a partir claramente por algo muy simple, que la cultura la define, escuche muy bien esto, la define un grupo de personas que permanece en un territorio, no una persona que está aquí, después está allá, un año aquí, después un año para allá, y se conecta con otras personas, y al final, si lo miramos con este tipo de vocabulario, tendría una multicultura, porque realmente no tendría nada que lo diferencie con respecto al resto, porque va asociándose y va tomando justamente de lo que está en el camino, lo que está en el lugar donde le toca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso estamos dejando sumamente en claro que la cultura la define un grupo de personas que permanece en un territorio. Ahora, aquí vamos a irnos rápido a Bereshit, capítulo 10, verso 31 y 32, porque usted después claramente puede leer el pasaje completo, el capítulo completo del número 10 de Bereshit, donde usted va a ver a toda la descendencia de Noé, con sus 3 hijos, y cada uno de ellos toda la descendencia que tuvo. De aquí aparece en el capítulo 10, aparece lo que ya ministramos unos días atrás con respecto a las 10 naciones, a las 70 naciones que aparece en el capítulo 10 de Bereshit. De aquí se habla de las 70 naciones que fueron estableciendo justamente el principio del nuevo mundo, que estamos hablando del segundo mundo, correspondiente desde Noé en adelante. De ahí en adelante se multiplican las naciones claramente, pero aquí están las primeras 70 naciones que fueron establecidas a través del linaje justamente de los hijos de Noé, de Shem, de Ham y Jefet, ¿no es cierto? Sem, Cam y Jafet. Génesis, Bereshit, capítulo 10, verso 31. Al final del capítulo dice: estos fueron los hijos de Shem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noaj por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, si usted puede dar cuenta que lo que anteriormente habíamos definido como cultura en un ámbito básico, se define la cultura la define un grupo de personas que permanece en un territorio. ¿Por qué? Porque en ese territorio claramente estas familias, que aquí ustedes pueden darse cuenta que así eran originalmente, claramente tenían ya un idioma. ¿Por qué tenían un idioma? Porque lo que ocurre es que en Bereshit, capítulo 11, que vemos justamente toda la historia, que es como una amplificación
a la historia de Nimrod, que también la tenemos aquí en Bereshit capítulo 10, es por decir que ese capítulo, del capítulo 11, todo lo que viene siendo la Torre de Babel, la ciudad de Babel, Babilonia, debería estar incorporado dentro del capítulo 10, haciendo como un gran paréntesis, ¿no es cierto?, como una gran lupa, cuando se habla justamente con respecto a la descendencia de Cush, ¿no es cierto?, que vendría siendo de Cush, que es el papá de Nimrod, y de ahí viene toda la historia de lo que implica el tema de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que hacerse justamente un paréntesis y sacar el capítulo 11, incorporarlo ahí, a terminar eso y luego continuar con el resto de la descendencia. Pero usted bien sabe que en este caso el ángel, cuando le está dictando justamente todo esto a Moshe, él le entrega totalmente en forma ordenada esto. Por eso al final del capítulo aparece el tema de las lenguas, algo que no era así originalmente. Recordemos que Noé y sus 3 hijos todos hablaban arameo, no, hablaban hebreo. Justamente, todos hablaban hebreo. Entonces el punto está de que de ahí en adelante, cuando ocurre, ya se produce el quiebre de las lenguas, pasamos de justamente de ese pasaje donde aparece ya la descendencia de Cush, donde aparece justamente Nimrod. Tendríamos que entrar al capítulo 11, ver lo que pasaba ahí, porque ahí aparecen las lenguas, la confusión de las lenguas en Babilonia. Y luego seguiríamos justamente leyendo el capítulo 10, y ahí por eso nos calzaría absolutamente el tema de las lenguas que aparece acá. Esto dice, fueron los hijos de Shem, el verso 31, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones, porque resulta que después, cuando usted da vuelta a la hoja y entra al capítulo 11, se va a dar cuenta que recién en el capítulo 11, entre comillas, aparecen los idiomas, las lenguas. Entonces, es como una confusión para quien no entiende lo que se está leyendo. Y hay que entender claramente de que esto que nosotros hoy día estamos enseñando claramente es por causa de la revelación del Ruach HaKodesh, y es justamente el cumplimiento de Lucas 24, cuando Mashiach les abre el entendimiento a los talmidín, a los discípulos, ¿no es cierto?, para que puedan comprender el Tanaj. Entonces, cuando el Ruach HaKodesh nosotros nos abre el entendimiento, comprendemos justamente esto, porque hay personas que dirán, pero ¿cómo aquí, por qué dicen las lenguas aquí? ¿Cómo ya estaban las lenguas confundidas? Pero si todavía no entramos al capítulo 11, hay que entender que las escrituras literalmente no necesariamente siempre van a ser en una línea de tiempo lineal. Nunca va a ser una línea de tiempo que vaya un día, 2 días, 3 días, no. Van a haber muchas veces amplificaciones. Lo digo rápido. Bereshit capítulo 1, capítulo 2. Usted se va a dar cuenta como que existen, algunos lo han manipulado de esa forma como 2 creaciones, dos Evas, o 2 Adán, una cosa muy extraña, ¿no es cierto? De ahí viene toda esta teoría conspirativa, podríamos decirlo de alguna forma, con respecto al tema de Lilith, que la primera mujer que tuvo Adán fue Lilith, según el judaísmo, y la segunda mujer que tuvo Adán fue Eva, y no es así, no es así. Entonces el punto es lo siguiente, que lo que nosotros vemos, que el ángel le entrega justamente los 7 días de la creación, ¿no es cierto?, los 7000 años, y luego de eso se amplifica justamente la creación del hombre, porque eso justamente es de lo que se trata la historia humana, porque el Padre hizo a sus hijos a imagen y semejanza de Él, y ahí entramos en el capítulo 2 a una amplificación de cómo fue ese acontecimiento, ¿no es cierto? Porque aquí vemos anteriormente que el papá le entrega algunas leyes ya, ¿no es cierto? Multiplíquense, sojuzguen, etcétera, pero resulta que después en el capítulo 2 vemos una amplificación. Hay algunas cosas claramente que no es para enseñarlas hoy día ni comentarlas, pero es para que usted pueda entender a qué se refiere este pasaje cuando estamos hablando, que dice claramente, por sus familias, lenguas, tierras y las naciones, ¿ya? Porque claramente aquí los idiomas, en el capítulo 10, todavía no existían los idiomas en todos los hijos de Noé, sino que después cuando pasa lo que ocurre justamente en Babel. Bien. Luego vamos a ver de dónde proviene esta palabra. Como le dije yo, esta palabra es relativamente moderna, no es una palabra antigua, es una palabra que se levantó más o menos en el siglo XVII. Y aquí vamos a ver ahora cómo están las definiciones en algunos lugares. Dice así, proviene del latín la palabra cultura, que es el tema que estamos viendo hoy día, cultura del Malhut, la cultura del reino, proviene del latín que significa cultivar, ¿sí?, podríamos asociarlo, ¿no es cierto?, labrar o cuidar. O sea, de hecho, la palabra cultivar, de la cual deriva justamente labrar y cuidar, ¿no es cierto?, viene la palabra
cultura, eso es lo que nos están diciendo acá, y hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización. Usted se puede dar cuenta que es como una definición, por decirlo de alguna manera, bastante griega, ¿no es cierto?, por decirlo menos. En este mismo, aquí aparece una segunda estrofa en relación, en este mismo pasaje, digamos, en esta misma definición, dice que la cultura es el resultado de la acumulación de experiencias, por ahí la cosa ya va cambiando un poco, y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un largo periodo. Es la cultura la que garantiza la supervivencia del grupo social. Ellos lo ven a nivel social. O sea, la cultura, que es justamente tener ciertas prácticas, por decirlo de alguna manera, como lo estoy diciendo acá, y eso se transmite de generación tras generación en los grupos. Miren, háganlo así, no lo hagan así, o cómanlo así, no lo coman así, etcétera, etcétera. Eso se va conectando y va produciendo justamente un sistema cultural, para que se pueda entender. Ahora, aquí lo que yo le quería comentar. Ustedes conocen bien, sabe, ya hemos conversado más de alguna vez con respecto al tema de la ONU, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver la ONU con todo esto? Bueno, la UNESCO, que es una filial de la ONU, hace una definición con respecto al tema de cultura. Y es por eso que les decía que pongan atención a lo que voy a leer, porque claramente ahí uno se puede dar cuenta que el trasfondo que existe absolutamente detrás de esta organización. La UNESCO definió a la cultura como, escuche muy bien esto, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Pero yo no sé si usted va a tener la posibilidad de volver para atrás después más adelante el video, ¿no es cierto?, y escuchar nuevamente esta definición. Pero aquí lo que yo le quiero poner lupa, por decirlo de alguna forma, o colocar un stop, es que ellos, usted bien sabe que la ONU está gobernada por los masones. Pero sin embargo, acá usted se puede dar cuenta que en esto que se ve como tan así, pero para que ellos, como son masones y manejan el mundo espiritual, para ellos lo primero fue justamente, mire, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, y así sigue continuando con la descripción. Entonces, se puede dar cuenta que nada es casualidad, porque de alguna forma sí o sí tienen razón. ¿Por qué? Porque existen, nosotros bien sabemos, las dos simientes, los hijos de la serpiente, ahí tiene justamente un rasgo distintivo espiritual, y los hijos de Elohim, y ahí tiene otro rasgo distintivo espiritual. Que de hecho, de alguna manera, sí o sí, es un poco de esto es lo que hoy día vamos a revisar. Porque estamos hablando de la cultura del reino. La cultura del reino son, ¿para quién? Para los hijos de Elohim. Y hay una contracultura, podríamos llamarlo de manera, o la cultura del mundo, porque una cosa es el reino y otra cosa es el mundo, porque en el mundo entendemos justamente que vendría siendo el sistema cultural que tiene ¿quién? El reino de las tinieblas, justamente el enemigo. Entonces, vuelvo a repetir, la UNESCO definió a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Sí, todas esas cosas también se añaden a lo que ya vimos como definición anterior. Pero también tenemos otra definición que nosotros la hemos ido ordenando en forma a lo que hemos revisado y lo que hemos experimentado. Y de hecho, de alguna forma, aquí lo quiero que usted lo vea de otra manera. Porque sí, el tema cultura, cultivar, sí podría ser. Pero, ¿y qué pasaría si lo escucháramos de la siguiente forma? ¿Ya? Para nosotros, al menos, la cultura, que no digo que esto no sea correcto, sí, también puede ser correcto. Estoy hablando que podríamos tener una doble mirada o una doble lectura frente a la misma palabra, pero para nosotros podría ser que la palabra cultura viene de culto. ¿Será posible eso?
¿Será posible que la palabra cultura viene de culto? ¿Mm? Porque si estamos viendo que aquí justamente la ONU está diciendo que es un rasgo distintivo espiritual, claramente podría ser justamente el culto a deidades, ¿no es cierto?, las que podrían diferenciar de alguna manera los rasgos culturales de algunas naciones, etnias, como usted lo quiera llamar, ¿no es cierto? Porque hay que entender que hay subculturas, o sea, de hecho en una nación que es grande, usted va a tener un sistema de creencias en un lugar, después otros en otro, dependiendo cómo se han ido dando justamente las situaciones a nivel de planeta a lo largo de los años, ¿no es cierto?, de los siglos. Pero mire, voy a leer un poco lo que nosotros hemos ido revisando frente a algunas cosas que hemos estado estudiando. Bueno, para nosotros como procede la palabra culto, que incluye el conocimiento, la adoración a una deidad, el lenguaje, el arte, la música, arquitectura, creencias, leyes, valores, conducta, alimentación, las costumbres, ¿ya?, tradiciones, fiestas y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como ciudadano que es, la cual se transmite de generación tras generación con el propósito de establecerla para no perder la identidad. Algo importantísimo que también tiene que usted ponerle ahí subrayado a la palabra identidad, porque si la cultura va a establecer un nivel de identidad, que el tema cultural está muy ligado, sobre todo en estos tiempos donde el tema de las comidas se ha abierto de forma tan amplia, ¿no es cierto?, con respecto al tema de identificar una nación. Si a una persona en Latinoamérica le dicen ceviche, ¿qué piensa? Perú, ¿no es cierto? Ahora, en Chile, ¿no es cierto?, vendría siendo la empanada y así. Entonces el tema de las comidas también son parte de los rasgos culturales. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a mirar Medio Oriente? ¿No es cierto? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando se habla de falafel? Cuando se da cuenta que eso identifica, las comidas identifican a las naciones y identifican también la cultura de cada una de ellas. ¿No es cierto? Si yo le digo pasta, si yo le digo pizza, ¿qué le viene a la mente? ¿No es cierto? Italia. Ahora, claramente, todo lo que vendría siendo marketing y hamburguesas y todas esas cosas, papas fritas, ¿qué mira usted? Estados Unidos. O sea, se da cuenta que en el ámbito cultural, claramente las comidas son parte del mismo sistema. ¿Por qué? Porque es una forma y otra forma. Aquí también dentro del ámbito cultural de las comidas existe, sobre todo hacia el sur o acá en el centro-sur también, el tema de la cazuela que se llama, que es un plato donde hay papa, carne y caldo. Entonces, quiero llegar, no voy a hablar de gastronomía hoy día, estamos hablando de cultura. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra cultura está incorporada una cantidad no menor, ¿no es cierto?, de circunstancias que le dan una identidad, que eso es lo que quiero llegar, una identidad a el grupo, ¿no es cierto?, es imposible no entender que claramente sí, están las comidas y aquí hay otra cosa más, la música. Vuelvo a repetir un poco la definición que nosotros tenemos para el ámbito a nivel cultural, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, para nosotros viene un poco de la palabra culto. Y acá dice que incluye el conocimiento, ¿no es cierto? Hay que tener un conocimiento en términos generales, como cultura, la adoración a una deidad, el lenguaje, el arte, la música. Usted bien sabe cómo puede usted definir las músicas también. Si usted escucha la música de Medio Oriente, se va a entender Medio Oriente, aquí está la música. Si escuchamos música de Asia, vendría siendo China en gran parte. Si escuchamos música hindú, ¿no es cierto?, India, y así, bueno, Latinoamérica, América del Norte, Europa, etcétera. Se puede dar cuenta que la música, aparte que está el lenguaje incorporado, también hay sonidos que son distintos. ¿Por qué? Porque son distintos los instrumentos conforme a la cultura. ¿Se da cuenta? Ya. Sigo avanzando. Está la arquitectura. Claramente uno tiene que estar ahí para poder ver eso. Claramente están las creencias, las leyes que los rigen, los valores que están, la conducta, alimentación, lo que acabamos de decir, las costumbres, tradiciones, fiestas y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como ciudadano que es, la cual se transmite de generación tras generación con el propósito de establecerla para no perder la identidad, claramente.
Entonces, cuando vamos entendiendo un poco el tema de la cultura, yo no sé si usted podrá entender qué es lo que justamente le está viniendo a su mente y a su corazón en este momento. Pero mire, yo aquí quiero amplificar algunas cosas con respecto a esta misma definición y voy colocándole al tiro unas luces para que vaya viendo justamente este camino con respecto al tema de la cultura. Dijimos que incluye el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que nosotros debemos de tener? El conocimiento de la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Que vendría siendo la Torá. Ahora, claramente nuestra adoración, ¿para quién viene siendo? Para el único Elohim verdadero. En nuestro lenguaje original, ¿dónde vienes? ¿De dónde viene? De Israel, ¿no es cierto? Ahora, luego, ¿qué pasaría con el tema de la música? Tenemos los salmos. Está en la Escritura, están los salmos, ahí tenemos justamente toda la alabanza, ¿no es cierto?, que David también, y hay muchas reflexiones que David también hizo, pero se puede dar cuenta que hay música, entre comillas, ¿no es cierto?, en un libro que tiene, ¿no es cierto?, una cantidad no menor de salmos, de los cuales usted, yo creo que muchos, ya algunos de ellos, en algún instante usted ya los ha cantado o se los ha cantado al Padre o los ha declarado, ¿no es cierto? Bueno, la arquitectura es una cosa, las creencias van dentro de este ámbito de lo mismo. Hablamos de las leyes. ¿Y cuáles vienen siendo las leyes? La Torá, claramente. Ahí viene, dentro de las leyes mostramos, justamente la Torá lo muestra, ahí están los valores, la conducta y hasta la alimentación, que eso aparece claramente en Levítico 11, y ahí tenemos justamente todo lo que viene siendo la alimentación kosher. Ahora, costumbres, podríamos verlas por ahí, ¿no es cierto? Tradiciones, eso, ya las tradiciones hay que ver que no vayan a sobrepasar la Torá claramente. Y bueno, fiestas. Y las fiestas, ¿cuáles son? Los tiempos designados por el Padre, en este caso en Levítico 23. Y claramente, bueno, todo lo que implique el ámbito cultural para lo que viene siendo reino, claramente está todo en la Torá. Ahora, obviamente, esto se tiene que transmitir claramente. Y como lo tenemos como definición acá, la cual se transmite de generación tras generación, con el propósito de establecerla para no perder claramente la identidad. Ahora, yo no sé si a alguien le suena en su corazón Deuteronomio 6, verso 4 y verso 5, y vamos leyendo, dice así: Shema Israel, ¿te suena o no? Amado, ¿le suena? Oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, el Señor nuestro Dios, es una forma de decir, ¿no es cierto? Nuestro Dios uno es. ¿Se acuerda? Ya, entonces, oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Elohim, ¿no es cierto? Yahweh Echad, eso es en hebreo, eso implica, Él es uno. Verso 5, y amarás a Yahweh Eloheinu de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el verso 6, y estas palabras, dice Moshe, está hablando del verso 4 y el verso 5, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Y aquí, y las repetirás a tus hijos. Aquí estamos hablando claramente de la transmisión de la Torá, la transmisión de estas palabras y de todo lo que eso implica justamente de generación tras generación. Se van repitiendo y se van repitiendo, ¿para qué? Para que la identidad del reino que el Padre estaba estableciendo sobre nuestra nación Israel no se fuese a perder. Se transmite de generación tras generación. Y acá, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta que efectivamente sí, una cultura trae justamente esto de poder volver a entregar lo que yo como padre adquirí en conocimiento, en sabiduría, en revelación, en todo, tengo que vaciarme en donde en la siguiente generación, que vienen siendo mis hijos y mis nietos. Claramente yo voy a estar ahí detrásito viendo que mi hijo haga exactamente lo mismo que yo hice con él. Si no, pregúntele a Abraham cómo estaba mirando a Isaac, cómo estaba instruyendo justamente a Esaú y a Jacob. Y claramente usted bien sabe de que Abraham estaba mirando justamente el futuro, ¿en dónde?
en Jacob, no claramente en Esaú. Y es por eso que Abraham mismo le da recomendaciones a Rivka para que ella justamente ponga atención sobre su hijo Jacob. Ahora usted me dirá, ¿de dónde saca eso? Usted tiene que leer los libros paralelos que viene diciendo uno de ellos, el libro de Jacer, y ahí se va a dar cuenta de estas cosas que son las que están, entre comillas, como una amplificación de lo que nosotros conocemos como Bereshit, ¿no es cierto? Bien, ahora, dentro de todo lo que estamos nosotros revisando, aquí ya estamos entendiendo que hablamos ya de las dos culturas, la cultura del Malhut, ¿no es cierto?, que es lo que nos interesa, pero por defecto, automáticamente nos vamos a encontrar con la otra cultura, o como dijimos hace un rato atrás, la anticultura, que vendría siendo la cultura del mundo o del reino de las tinieblas. Ahora, existe una definición que yo creo que ninguno de ustedes la ha escuchado anteriormente, o quizás algunos sí. Y aquí voy a entrar en este tema. Y usted podrá escuchar cómo lo definen, ¿ya? Y aquí no estamos hablando de la ONU, es otra entidad. La aculturación. Y ustedes dirán, a ver, ¿cómo fue de nuevo? Lo vuelvo a repetir. Aculturación, que viene justamente y se desprende de la palabra cultura. La aculturación se presenta cuando un grupo de individuos se encuentra en un proceso de recepción de una cultura distinta a la propia. ¿Les suena eso? Venga tu reino. ¿Les suena eso, no? Lo que requiere toda una adaptación, claramente, porque si el reino viene, lo que yo estaba viviendo en el mundo literalmente debe dejar de existir. Entonces, sigo. Esto puede ser desde una palabra en el lenguaje hasta casos en las que cambia por completo la costumbre de origen. Es decir, estamos hablando claramente, si lo miramos a nivel espiritual, claramente la cultura del mundo tiene que ser borrada. ¿Por qué? Porque el Malhut, el reino de los cielos, el Malhut Hashamaim, se está acercando y se va a posicionar oficialmente, claramente, durante toda la eternidad, el día de mañana. Entonces, por lo tanto, ya tenemos que empezar a cambiar nuestras costumbres, nuestra cultura, a la cultura del reino, lo cual ya lo tenemos literalmente por escrito hace aproximadamente 3.500 años atrás, conocido como la Torá. Entonces, vuelvo a repetir acá. Esto puede ser desde una palabra en el lenguaje hasta casos en las que cambia por completo las costumbres de origen. Claramente, estamos hablando del mundo versus el reino. Un ejemplo de ello fue en su momento la colonización. Otro caso en el que se muestra una aculturación es la adopción de prácticas distintas a las de la cultura de origen en el sistema de la globalización, que con motivo de intercambios comerciales se ha provocado hasta ahora. Entonces, claramente los intercambios comerciales a nivel global, y ahora si usted se puede dar cuenta el tema de la globalización, pregunto, ¿quién está detrás de eso nuevamente? El tema de la ONU, ¿no es cierto? Y ahora usted se podrá dar cuenta que también la ONU a niveles culturales de mundo también quiere hacer otra cultura sobre las culturas internacionales, porque aquí estamos hablando que usted bien sabe que la ONU está teniendo una red, tiene una red a nivel global donde está conectando para finalmente la ONU pueda establecer ciertos parámetros internacionales o leyes internacionales que literalmente van a afectar a todas las naciones. Y aquí fíjese una cosa, yo aquí me paro en esto, dice, esto puede ser desde, dice acá la definición, esto puede ser desde una palabra en el lenguaje. Yo le pregunto lo siguiente, ¿acaso usted no ha escuchado esto de la inclusión por el tema del tema LGTB, ¿no es cierto?, del tema de los homosexuales, y que ahora ya el tema de género, otras cosas que usted bien sabe que a nivel global es transversal, porque es un tema que también fue instituido justamente por esta organización, donde no a la discriminación para las personas que tienen distintos sexos, no es que sea distinto sexo, hombre y mujer siempre ha existido, pero otro sistema de pensamiento en relación al ámbito sexual, ese es otro tema, ¿no es cierto? Y aquí está el tema de las letras, ¿no es cierto? De hecho, la Real España, de hecho hoy día usted bien sabe, vuelvo a esto muy puntual, usted tiene que ahora presentarse como, bueno, siempre hubo un tema de damas y caballeros, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando se empezaba un discurso, pero resulta que ahora hay que decir, para los trabajadores
Y cuando hablamos de trabajadores se incluye claramente a las mujeres, en forma en términos generales, porque es decir, las trabajadoras y los trabajadores. Hay que hablar de esa forma, ¿no es cierto?, el tema de la inclusión, cuando originalmente siempre la mujer estuvo incluida dentro del término general de la palabra. Ahora, aquí estamos hablando de la letra E, compañere, ¿no es cierto?, ya no puede ser ella, tiene que ser ella, cosas como esa, que usted yo creo que ya lo ha escuchado más de alguna vez. Ahora, acá estamos viendo que también la aculturación por parte de las tinieblas sobre las culturas a nivel global, lo están haciendo de esta forma, justamente queriendo cambiar el vocabulario por un vocabulario entre comillas neutro. ¿Qué significa eso? Que justamente es lo mismo que nosotros vemos a nivel del ámbito sexual, porque resulta que un hombre con un hombre no se pueden reproducir, y una mujer con una mujer tampoco se puede reproducir. Eso es imposible, ¿no es cierto? Tienen que estar ambos sexos, ¿no es cierto?, para producir justamente el mandamiento, multiplicarse. Amado, es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento a la multiplicación. Entonces resulta que lo que hace el enemigo, a lo que hablamos de la anticultura, levanta justamente todo este tema del tema género, de la LGTB, qué sé yo, para ir en contra del mandamiento principal de la reproducción humana. Al contrario, yendo en contra de eso, y en contra de eso, ¿por qué? Porque tiene que ir en contra, porque esa es su naturaleza. Ahora, ya entendimos el tema de la aculturación. A mí, yo voy a volver a repetir rápidamente, esto se presenta cuando un grupo de individuos se encuentra en un proceso de recepción de una cultura distinta a la propia. Con eso yo me quedo en este aspecto, porque aquí usted tiene que darse cuenta que cuando nosotros estábamos en el mundo y salimos del mundo para entrar al Malhut, para entrar al reino, dejamos de hacer muchas cosas y tuvimos que empezar a hacer otras. Pero el punto está que muchos de nosotros en algún instante fuimos engañados y entramos a un sistema religioso y no entramos al reino. Entonces, el punto está que el sistema religioso opera en el mundo, sí. Es decir, mundo y religión estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque el punto está que la religión, usted bien sabe, está compuesto por dos principados de tinieblas que vienen siendo el Principado de Babilonia y el Principado de Grecia, a lo que nosotros le hemos llamado la cultura greco-babilónica. Entonces, ¿hay que salir de Babilonia? Por supuesto que sí. ¿Acaso el Padre no lo hizo justamente con Abraham, que lo sacó de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Yo te saqué de ahí, ¿no es cierto? Y te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar, porque eso es lo que te voy a heredar. Y así sucesivamente. El Padre lo sigue hablando en Jeremías, en Isaías y claramente en Apocalipsis. Salgan de ahí, pueblo mío, salgan de Babilonia. De hecho, primeramente lo hizo con Abraham, nuestro Padre. Entonces, aquí uno se puede dar cuenta de que una cosa es entender claramente que tenemos que tener un cambio de mentalidad, y eso implica un cambio de costumbres. Ahora, hay otra definición que también lo encontré muy interesante. Y primero, bueno, vimos respecto al tema, voy a hacer un pequeño repaso. La palabra cultura. Ya hablamos de la palabra cultura, profundizamos un poco en eso, vimos un pasaje en Deuteronomio, ¿no es cierto?, Deuteronomio 6, donde vemos que dice acá en el verso 7, en Deuteronomio 6, que la repetirás a tus hijos. Eso es la idea, es para poder mantener justamente la identidad de la cultura la cual ellos ya tienen. Hablamos de Israel. Luego hablamos de la aculturación, y ahora vamos a hablar del choque cultural. Choque cultural. Yo no sé si usted lo ha logrado entender de que efectivamente eso es lo que ocurre cuando usted sale del mundo o del reino de las tinieblas y entra al Malhut Hashamayim, al reino de los cielos, es decir, a caminar en Torah. Choque cultural. Se presenta cuando un individuo cambia su lugar de residencia y debe adaptarse a una nueva región y realidad. Es posible que experimente en un principio emoción por algo distinto, pero también puede producir ansiedad, frustración y añoranza. En especial si la cultura de origen y la nueva son muy distintas entre sí. Vuelvo a repetir esto, en especial si la cultura de origen y la nueva son muy distintas entre sí. El proceso de adaptación depende de las circunstancias en las cuales se dio el cambio de residencia. Yo le pregunto lo siguiente, ¿acaso no ocurre eso efectivamente? ¿No hay un golpe? ¿No hay un golpe cultural? ¿No hay un golpe cultural? Claramente que sí, porque resulta que cuando nosotros estamos viendo que efectivamente tenemos justamente una cultura en la cual estábamos en el pasado, hablamos del mundo, ¿no es cierto? Claro que se produce un choque
cuando empezamos a darnos cuenta que hay cosas que no se pueden más hacer y que no las debo hacer. Y claramente, ¿por qué? Porque estoy entrando a un reino que me está entregando y me está ofreciendo vida eterna con una sola cosa que yo debo de hacer teshuvá, es arrepentirme de todas las cosas que claramente no agradaban al Creador del universo, que después me logro entender que claramente Él es el Padre espiritual de todos los seres humanos, y claramente hay unos que no son de su rebaño, no son de sus hijos, sino que claramente le pertenece a otro reino, pero quienes somos parte del cual yo sí le puedo llamar Padre, quienes somos parte justamente de Él, claramente tengo que hacer teshuvá porque a mí me crearon a imagen y semejanza a Él. Entonces, claramente, cuando estoy entendiendo eso, claro que se me produce un choque cultural. Ahora, en el ámbito religioso, ese choque cultural claramente produce toda esta ambigüedad cultural, espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque fíjese lo siguiente. Es posible que experimente en un principio emoción por algo distinto. Hoy sí conocí al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede producir ansiedad, frustración y añoranza. Es decir, que muchas veces algunas personas miran por la ventana, por decirlo de alguna manera, y están añorando cuando salían con los amigos, cuando salían a fumar, cuando salían a tomar, cuando se iban de parranda. Ahora tienen que juntarse con los hermanos de la iglesia y resulta que los hermanos de la iglesia los encuentran que son fome. Le estoy diciendo porque es una realidad, o dígame que usted nunca lo ha visto o nunca lo ha experimentado. Por supuesto que sí, porque es un choque cultural. Ahora el punto es lo siguiente, aquí está lo que define. ¿Es parte o no es parte al final? Si usted tanto le convoca el llamado de la selva, como se decía, ¿no es cierto? El querer volver para atrás, perfecto, vuelva a Egipto, no hay ningún problema. Usted ya conoce la dirección, vuelva. Pero los que son parte justamente del Padre, que son parte del reino, ellos van a seguir justamente a la tierra prometida. Entonces, la persona que está en este instante en el desierto, y aún no entra, porque hay miles de millones, escuchen muy bien esto, miles de millones que aún no entran al Malhut. Aún no entran al Malhut. Y no son las personas que están literalmente en el mundo, son las que están en el ámbito religioso. Y obviamente las que también están en el mundo, que son hermanos nuestros que aún todavía no lo saben, que justamente no entienden todas estas cosas. Pero las personas que tienen un medio conocimiento para estar en el ámbito religioso, claramente hay que sacar a miles de millones que están en el sistema religioso hoy día. ¿Y hay que sacarlos de Babilonia? Por supuesto que sí. ¿De quién es responsabilidad? De todos aquellos que ya han entendido y han salido oficialmente, claramente, de Babilonia, del sistema religioso. ¿A través de qué? De la liberación. Porque tiene que haber una renuncia. Hay varios pasos que hay que hacer para justamente poder salir del sistema religioso y entrar justamente al Malhut. Ahora, vuelvo a repetir acá. Choque cultural se presenta cuando un individuo cambia de lugar de residencia y debe adaptarse a una nueva región y realidad. Claramente en el ámbito físico esto no cambia, cambia en el mundo espiritual para nosotros. Es posible que experimente en un principio emoción por algo diferente, por supuesto que sí. Hoy sí, qué lindo, la congregación, los hermanos me aplaudieron cuando yo pasé adelante a recibir al Señor, no sé si le suena eso, ¿ya? Es posible que experimente en un principio emoción por algo distinto, pero también puede producir ansiedad, frustración y añoranza, claramente porque las cosas ya no van a ser igual que antes. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el alma sigue estando pegada al sistema del mundo. Eso quiere decir, hay que despegarla, sí, se hace un proceso para que se ordene, ¿no es cierto? Se lo tiene que hacer su pastor, su roe, ¿no es cierto? Pero lo otro es que no sea cosa que la persona realmente no lo sea. Y sea solamente porque hasta puede llegar a ser un infiltrado dentro de la congregación. En especial si la cultura de origen, el mundo, y la nueva, el reino, son muy distintas entre sí. Por supuesto que sí. Cuando nosotros empezamos a caminar en Shabbat, a caminar en Torah, empezamos claramente que hubo muchas cosas que hubo que empezar a transformar, porque resulta que nuestro calendario personal cambió. Ya el día domingo es el primer día de la semana, no es el último. Es el primer día de la semana, por lo tanto el domingo para nosotros es un día común y corriente, donde se hacen actividades que corresponden, etcétera, porque nuestro reposo es hoy día que es Shabbat. ¿Se fija? Y le digo, este día de Shabbat es uno de los días que más odia el enemigo. Sí,
es el día que más odia al enemigo, porque usted ni se imagina las dificultades que pasaron en el pasado cuando empezamos a ordenar nuestras vidas conforme a la Escritura, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría los días viernes? Los días viernes eran terribles. El enemigo se metía con todo para que justamente el día que entráramos, justamente el momento que entráramos al día de reposo fuera terrible. Exactamente así. ¿Y para qué le digo lo que pasaba dentro del mismo día sábado, del mismo día de Shabbat? También era difícil. Y eso no fue de un día para otro. Fueron semanas, fueron meses. Fueron meses en que pudiéramos romper justamente, y de hecho, tanto así en más de alguna ocasión yo tuve que orar para que ese día realmente se cumpliese lo que nosotros escuchamos a través justamente de nuestros hermanos de Israel. Shabbat Shalom. O sea, que haya Shalom, haya paz, al menos ese día. Entonces, se lo digo porque el enemigo se metía con todo, y era un tema no menor, y muchas veces como que todas las cosas que se estaban ordenando y preparando para justamente recibir Shabbat, ¿sabes qué? Ya no quiero nada más, porque era realmente agobiante. El enemigo, se lo digo, ataca de forma impresionante este día de Shabbat, porque es un día que está apartado desde la eternidad, y claramente el Padre lo ha establecido para quienes somos sus hijos, y claramente lo que el enemigo quiere es que este día no sea de Shalom, de ninguna forma. Entonces, por lo mismo, él quiere pervertir, quiere ensuciar, quiere profanar lo que es Kadosh. Entonces, por lo mismo, se lo digo, cuando uno entra al cambio de cultura, y claramente cuando ya hay alguien que va adelante y que ha vivido la experiencia y que lo empieza justamente a acompañar, es mucho más fácil. Pero cuando uno está solo y empieza justamente a buscar la voluntad del Padre y el mismo Ruj a uno le empieza a enseñar, hay cosas que en lo natural uno las tiene que vivir y experimentar, porque el Padre es así como nos educa. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos enseñar justamente a los que vienen detrás de nosotros a cómo enfrentar las circunstancias y las situaciones, sobre todo en este caso del cambio de cultura. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir rápidamente, en especial si la cultura de origen y la nueva son muy distintas entre sí. El proceso de adaptación depende de las circunstancias en las que se dio el cambio de la residencia, en este caso el cambio de reino. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, acá estamos viendo que el tema de la cultura no solamente es un tema, mira qué lindo o mira qué interesante. No, aquí se produce un choque cultural cuando justamente yo tengo que salir del reino de las tinieblas para entrar justamente al reino del Padre. Y ahora, yo no sé si a alguno de ustedes le llega una palabra en relación a esto mismo, a lo que estamos hablando. Miren, Colosenses, capítulo 1, verso 13. Miren lo que dice acá justamente Rab Shaul, apóstol Pablo, dice acá, hablando del Padre, el cual nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Se fija? Aquí claramente nos está mostrando el cambio de reino. Aquí estamos viendo justamente un choque cultural a nivel espiritual, ¿no es cierto? Porque estamos saliendo de las costumbres del mundo. Ya no se puede mentir, y no se puede mentir, no se puede mentir, no se puede mentir. Entonces sus pensamientos, la forma que usted tenía de pensar cuando estaba en una circunstancia difícil, y automáticamente vienen los pensamientos, ¿cómo lo digo? Ya, no, lo digo por acá. Y la persona justamente se zafaba, como se dice, ¿no es cierto?, frente a la responsabilidad. ¿Qué ocurría? ¿Mentía o no? Por supuesto que mentía, porque no estaba diciendo la verdad y decía, no, es que lo que pasa, y había justificación y un montón de otros adjetivos. ¿Se da cuenta? Pues ahora, cuando uno entiende que claramente entró al reino porque hizo una teshuvá de corazón, no una teshuvá de boca, no de labios, que no sé si lo recuerda lo que Mashiach, pero lo dijo porque Isaías lo había profetizado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso en el ámbito religioso, porque sí, amamos al Señor, pero hacen cualquier cosa, no lo que el Padre dice. De hecho, practican pecado. Y dígame que no es así, porque nosotros lo hemos visto. En mis 24 años que conozco a Mashiach, he visto de todo. Y cosas que realmente eran impensables que ocurrieran, y le digo una cosa, hasta con los que se hacen llamar ministros o pastores, cosas que eran abominables. Entonces, por lo tanto, ¿hay pecado hoy día? Y lo digo con estas palabras, dentro de la iglesia, obvio que sí. Por supuesto que sí. Porque la iglesia, usted bien sabe, es una fabricación por parte de ¿quién? Del enemigo. Porque no existe
tal palabra o no existe tal institución, entre comillas, en las Escrituras. La asamblea de Mashiach, la asamblea de gobierno, la asamblea mesiánica, ¿no es cierto?, es la reunión de todos los escogidos de las 12 tribus de Israel que han tenido la emuná de Abraham para creer que Yeshua efectivamente sí era Mashiach. Y claramente, por consecuencia, son de las simientes del Padre. Son los 3 códigos para heredar el reino. Las 3 simientes: simiente del Padre, simiente de Abraham y simiente de Israel. Eso es todo. Entonces usted ya sabe que la iglesia es una farsa. Eso ya lo hemos ministrado. Y de hecho es parte también de lo que justamente está dentro del nuevo libro para justamente amplificar y mostrar claramente cómo esto fue una manipulación por la religión, literalmente hablando. Ahora, Colosenses dijimos capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí estamos viendo el cambio totalmente de cultura. Ahora aquí yo los quiero llevar rápidamente a Segunda de Reyes porque vamos a leer un pasaje un poco más extenso y quiero que observen qué es lo que pasó cuando justamente se manifestó la primera deportación o la primera diáspora de Israel luego de haber sido dividido en 2 reinos, el reino del norte, la casa de Israel, el reino del sur, la casa de Judá, y recordamos que la casa de Israel en algún momento era tan el nivel de rebeldía a causa de todo lo que ocurrió con Jeroboam, que hizo los 2 becerros de oro y empezó justamente a armar un sistema, literalmente un sistema religioso personal, porque claramente hasta cambió la fecha de las fiestas. ¿Por qué? Porque él no quería que esta cantidad de tribus, que eran 10 tribus, se fueran a ir o a volverse a conectar con Judá, porque tenía que claramente ir a Jerusalén para las fiestas. 3 fiestas de peregrinación que implican viajar a Jerusalén, a Jerusalén. Entonces, para que eso no ocurriera, no sea cosa que después se den cuenta que no, mejor nos quedamos, nos juntamos nuevamente con Judá y me matan, dice Jeroboam. Entonces él dice, no, yo aquí les voy a armar algo. Acá en el sur tenemos un becerro de oro, mire, y al norte tenemos otro becerro de oro y listo. Y ahí ya hagan aquí y él armó su propio sistema religioso, entre comillas. Entonces, al ocurrir eso, viene la primera deportación. ¿Con quién? Con los asirios. Y aquí vamos a ver un poco algunas cosas que son muy interesantes porque estamos hablando del tema cultural, ¿no es cierto? Veamos lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 17. Si usted quiere después, tarea para la casa, como decimos, lo puede leer completo. Del verso 24 en adelante. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel. Recuerde que hubo una deportación, pero él trajo otras naciones, otra gente, de las que acabo de nombrar, ¿no es cierto?, a las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades. Recuerden que Samaria es la capital del reino del norte, es la capital de Israel. Y la capital de Judá vendría siendo Jerusalén, ¿no es cierto? Y aconteció, escuche muy bien lo que va a pasar acá, porque el papá se metió aquí, pero con todo. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Sí, al norte de Israel, a la ciudad de Samaria, envió sus ejércitos de leones. Usted puede darse cuenta lo que implicaría que llegaron todos ellos con sus cosas, con su gente, con sus dioses, ¿ya? Y resulta que algo está pasando aquí, los animales hay leones, ¿ya? Dijeron, pues, al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Elohim de aquella tierra. Es decir, no conocen las leyes de los israelitas que habitaban ahí. Y él ha hecho, vuelvo a repetir, y él ha echado leones en medio de ellos. Es decir, ellos, estas personas que trabajaban para el rey de Asiria, asumieron absolutamente de que efectivamente todas estas cosas que estaban justamente ocurriendo eran atribuidas a Yahweh. Y él ha echado leones en medio de ellos y
aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Elohim de la tierra, es decir, de la tierra de Israel. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven allí a alguno de los Coanim o de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que trajeron de allá y vaya y habite allí y les enseñe la Torá del Elohim del país. Y vino uno de los Coanim que había llevado cautivo a Samaria, que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Es decir, los empezó a culturizar con la cultura justamente del reino. Pero cada nación hizo sus dioses. Le están diciendo que hay leyes que no se deben de transgredir para que no tengan problemas. Y eso implicaba justamente, de alguna forma muy sutil, una conversión de alguna manera. Pero aquí se dan cuenta que no se convirtieron claramente. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Bemot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nisha y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. Se puede dar cuenta las abominaciones que estaban haciendo en el territorio. Quemaban a sus hijos para adorar a estos dioses. Temían a Yahweh e hicieron debajo, temían a Yahweh, miren la contradicción, temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Las costumbres de las naciones, de la cultura, por decirlo de alguna forma, que ellos traían, que era una cultura mundana, que de alguna manera, ustedes bien saben, que el origen de todo el politeísmo literalmente nace en Babilonia. Bueno, ahora, ustedes pueden darse cuenta que ya hicimos una enunción, hace un rato atrás anunciamos ya un pasaje, y aquí vamos rápidamente a Mateo capítulo 6, verso 9. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los Shamaín, santificado sea, ¿no es cierto?, tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está enseñándonos Mashiach a hacer? A que efectivamente la cultura del reino, todo lo que el reino en sí mismo tiene, se viniera a establecer físicamente sobre el planeta. Usted bien sabe que el reino oficialmente se perdió con Adán y con Eva en Edén, que literalmente es el mismo territorio de Israel. Estamos hablando que Edén tenía 4 ríos que justamente lo rodeaban, ¿no es cierto? Un cuadrangular, ¿no es cierto? 4 ríos, igual interesantes, son las 4 letras del nombre del Padre. Y en los Shamaín también existen 4 ríos, y uno es de vino, el otro es de aceite, el otro es leche y el otro es de miel. Ahora, qué curioso que el padre le dice a Abraham: te voy a llevar a una tierra donde mana leche y miel. Exactamente lo mismo que ocurre en el paraíso, en los Shamaín, en el tercer cielo. Entonces, cuando vemos que el diagrama territorial del reino estaba por estos 4 ríos, después nosotros vemos el mapa que el Padre le entrega a Abraham como promesa. Él dice: esta tierra te daré y te voy a dar esta tierra desde el río Éufrates, escuche bien esto, hasta el río Nilo. Ese es todo el espacio geográfico, el territorio para lo que va a ser justamente el día de mañana el territorio de Israel, donde claramente se va a restablecer oficialmente el reino cuando venga justamente la Jerusalén celestial o la Nueva Jerusalén. Entonces, usted se puede dar cuenta que el territorio físico de Edén, a lo que nosotros llamamos el país de Edén, sigue siendo exactamente el mismo, no ha cambiado en absoluto.
Lo único que nosotros no podemos ver solamente es un último río que cruza desde más o menos desde Kuwait hasta el lago Nasser, en el sur de Egipto. Pero el resto es exactamente igual, porque resulta que lo más probable es que uno de esos ríos, ¿no es cierto? Porque tenemos el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón. Uno de esos dos ríos claramente obedece a lo que hoy día nosotros conocemos como el Jardín o el Jordán. Cabe la posibilidad. Entonces, bueno, entrando nuevamente a este tema, Mashiach nos dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también acá abajo en la tierra. Es decir, la cultura del reino venga a establecerse físicamente sobre el planeta. Ahora, hay una cosa, ¿esto es alguna novedad? No, esto está profetizado que eso va a ocurrir así, porque claramente el Padre iba a restablecer el reino a través justamente de Mashiach y sus talmidim, sus discípulos. La pregunta, ¿usted es un talmidim, es un discípulo de Mashiach? Entonces usted también tiene el privilegio y la responsabilidad de poder justamente establecer el reino a donde usted esté, en la nación donde usted está, en la región acá en Chile donde usted esté, debe establecer el reino. ¿Y cómo se establece el reino? A través de la cultura del reino, mostrando cómo nosotros vivimos para el Creador y cuáles son nuestras costumbres, las buenas costumbres que nosotros tenemos. Aquí yo le quiero mostrar algo que está claramente profetizado también en Isaías capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Yahudá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, ¿no es cierto? Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ahí está claramente, porque el reino viene sobre el planeta, pero la casa matriz, justamente donde va a ser establecido, ¿va a ser dónde? En Edom, es decir, en Jerusalén, que viene siendo justamente el monte Sión, que ya nosotros lo vimos, que es el trono, el lugar geográfico donde está el trono del Padre, eso ya lo vimos, ¿ya? Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus sendas y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la cultura del reino de las tinieblas, la distinción básica es la violencia. Y es por eso que el Padre es el principal en Shalom. Se le llama príncipe de Shalom, príncipe de paz, Sar Shalom. Entonces, el punto es lo siguiente. Claramente, si entendemos que el reino de las tinieblas es violencia, el reino de los cielos es Shalom. Entonces, por eso ya nunca más se van a levantar justamente nación contra nación, ni se van a adiestrar nunca más para la guerra. Ahora, amados, ¿cómo entramos al reino? ¿Cómo entramos al reino? Hay que entrar con Teshuvah, por supuesto que sí, para hacer el cambio cultural y el cambio de reino. Y Mashiach, ¿no es cierto? Ustedes bien saben que se lo dijo a Nicodemo justamente en Juan capítulo 3, verso 3 y el verso 5, encontramos la amplificación de esto, ¿no es cierto? Verso 3 de Juan 3, ¿no es cierto? Juan 3, verso 3, Mashiach respondiendo dijo, de cierto te digo que el que no naciere de lo alto, ¿no es cierto? Y eso viene en el tema de la Teshuvah, no puede ver el Malhut de Yahweh. Y luego, en el verso 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruach, no puede entrar en el Malhut de Yahweh. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Ahora, el nacimiento del agua viene siendo claramente la Torá. Y luego de eso, el nacimiento del Ruach, obviamente es el sello del Ruach HaKodesh. Entonces, cuando yo entiendo que claramente voy a hacer Teshuvah, ¿por qué voy a hacer Teshuvah? Porque me mostraron que lo que yo estaba haciendo justamente era incorrecto. ¿Y quién me muestra eso? Un espejo, un ángel, la Torá. La Torá me muestra a mí, esto no es permitido. Idolatría, mentira, etcétera, etcétera. No guardar Shabbat.
asesinato. Hablemos de los 10 mandamientos, básicos, ¿ya? La Torá a mí me muestra qué es lo que es pecado. Esto no, esto no, esto no y esto no. Y esto sí, y esto sí, y esto sí debes hacer. Entonces, se puede dar cuenta, son las personas que entran en la convicción de la transgresión, convicción de pecado. ¿Quién hace eso? El Ruach HaKodesh. Y la persona cuando entra en esa conciencia de lo que estaba haciendo era malo y tiene la conciencia que sí tiene un camino para poder justamente redimirse y ser liberado y volver justamente al camino original que el Padre estableció, lo cual me lleva a la vida eterna, ¿qué es lo que yo hago? Teshuvá. Me arrepiento de todo corazón y empiezo a hacer lo que debo hacer y no hacer lo que no debo hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Dice claramente, de cierto te digo que el que no naciere del agua, es decir, con la Torá, con la conciencia de la Torá, pues la que me lava mi forma de pensar, el agua, la Torá me lava la forma de pensar, y recordemos que el Padre es justamente la fuente de agua viva, ¿no es cierto? ¿Ya? Y del Ruach, que viene siendo el sello del Ruach HaKodesh, ¿para qué? Para que yo pueda caminar en Torá tal cual como está profetizado en Ezequiel 36, verso 27 en adelante. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta que, claro, ahí está, eso a mí me permite volver a entrar justamente al reino el cual perdimos con Adán. Entonces, claramente, ¿qué es lo que ocurre ahí? Me permite caminar en forma espiritual. Eso implica en obediencia a ¿quién? Claramente a la voluntad del Rey. Entonces, eso es entrar al Malhut. Y eso implica un cambio cultural, un cambio de costumbres, un cambio de hábitos. Usted robaba, ya no roba. ¿Le suena algo de Pablo? Usted mentía, ya no miente. Usted fornicaba, ya no fornica. Veía pornografía, ahora ya no lo hace. Usted se reunía los domingos, ahora ya lo hace los Shabbat. Había brujería, hechicería, idolatría, ahora ya no lo hay. Su corazón no está conectado con el cielo, no con el infierno. ¿Se da cuenta? Eso es cambio de reino, lo cual implica un cambio de cultura, de hábitos, de costumbres. ¿Ya? Ahora, voy a mostrar rápidamente algunas cosas que escribí. Entrar claramente a la cultura del Malhut implica claramente un cambio absoluto de identidad, porque lo que la religión hace es justamente trastornar mi identidad original. El cambio de cultura, cambio al Malhut, es un cambio de identidad y un cambio de costumbres. Vuelvo a repetir lo mismo que dije recién. Volvemos al tema del Shabbat. Tenemos una alimentación kosher, por supuesto que sí. Celebramos las fiestas, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad del Padre, que lo vimos en Levítico 23, ¿no es cierto? Entramos a la Torá reformada por Mashiach. Tenemos un cambio de transformación en la mente a causa de ¿qué? De que estamos empezando a estudiar Torá, ¿no es cierto? Hay un cambio a la mente espiritual. ¿Les suena con respecto a lo que dijo Rab Shaul, que nosotros tenemos la mente de Mashiach? Bueno, es lo mismo. Se produce una alabanza de corazón y la adoración en Ruach Behemet, o sea, es decir, en espíritu y en verdad, ¿ya? Y claramente por causa de estar estudiando Torah, estar metiéndome en la voluntad del Padre, empezar a conocer el corazón de mi Padre, del Creador, claramente eso me produce el compartir con otros hermanos y claramente producir una edificación, claramente compartida, una edificación mutua para poder extender el Malhut. ¿Se da cuenta? Todo eso cambia en la persona que literalmente ha entrado al reino y se da cuenta que sí, no es así como debería de hacerlo. Shabbat es importantísimo, por supuesto que es importantísimo para el Padre. Importantísimo. Tanto así como el resto de las demás cosas que también son importantes. Ahora, Éxodo, capítulo 12. Mira acá con respecto al tema de las costumbres. Quiero que vayamos entendiendo un poco este tema. Dice claramente Éxodo 12, verso 17, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, que vendrían siendo justamente los matzot, ¿no es cierto? El matzá es el pan sin levadura, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto, estamos hablando de la fiesta de Pesaj, ¿ya? Por tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Se da cuenta que hay una costumbre, ya que es parte de ¿qué? De la cultura del reino.
¿Ya? Ahora, Levítico 18:30, léalo completo porque es bastante importante todo el capítulo 18 de Levítico. Y acá en el verso 30 dice, guarden, ¿no es cierto?, todas pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes y no se contaminen con ellas, yo Yahweh su Elohim. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Estaba mostrando cosas que eran a niveles sexuales y el Padre está diciendo claramente acá, no haciendo las costumbres abominables, porque hay costumbres buenas como hay costumbres malas. Lo acabo de decir, robaba, ya no robo, miente, ya no miente, etcétera, etcétera. No honraba a los padres, al contrario, los denostaba, era grosero, vulgar con ellos, ahora los honra, ahora los cuida, ahora se preocupa. Se da cuenta, estamos hablando de eso. ¿Ya? Ahora, ya vimos con respecto al tema de Levítico 18. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, Rab Shaul, apóstol Pablo, hablándole a los israelitas que estaban justamente en Grecia, en Corinto. Dicen, guarden, justamente dicen, no se equivoquen. Primera de Corintios 15, verso 33. No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No sé si les suena eso. Vuelvo a repetir, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, tenga cuidado con quién se junta. No sea cosa que sus amistades todavía sean del mundo y no sean dentro del reino. Y aquí estamos hablando del tema de que el mundo habla con grosería, ¿o me equivoco? Oye, sobre todo acá en Latinoamérica, acá, hablemos puntualmente en Chile, la gente es grosera para hablar. No así en Europa, que es distinto. Allá puede que haya algo, pero que nosotros como culturalmente no conocemos quizás las groserías, quizás en España puede ser, ¿no es cierto? Nuestros hermanos en España podrán decir, sí, acá también la cosa, por supuesto. Pero resulta que si nosotros miramos acá en Latinoamérica, y yo escucho hablar a un boliviano, escucho hablar a un peruano, amado, a un chileno le da clase de cómo de expresarse. Y no estoy hablando de una persona que sea convertida. No, estoy hablando de una persona común y corriente. Tienen otro nivel de vocabulario. Acá en Chile es horrible. Y en las mujeres que uno pensaría que no se salvan. No, no se salvan. Entonces, claramente, no se equivoquen. Pablo, 1 de Corintios capítulo 15, verso 33. No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Luego, en Hebreos, Pablo también, capítulo 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no es cierto?, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Hay costumbres que son buenas? Por supuesto que sí. Y una de esas costumbres es reunirse claramente en los Shabbat y luego cuando justamente surroe el ministro que está a cargo justamente de la congregación, ordene ciertos lugares, ciertos momentos, de reunión dentro de la semana, discipulados, enseñanza, etc. Yo aquí les quiero mostrar algo. Cultura del mundo. Yo creo que es fácil, como decirlo de alguna manera, de poder entenderlo, ¿no es cierto? Porque es cosa de mirar para afuera, ver las noticias, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viendo, al menos acá en Latinoamérica, los niveles de violencia que existe con todas estas redes, ya que son internacionales, ¿no es cierto?, de crimen organizado, etcétera, etcétera. Acá hablamos de la droga, prostitución infantil, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia que existe hoy día a nivel nacional, acá en Chile, es impresionante, algo que no se había visto. Claramente los sistemas de gobierno que hemos tenido han abierto puertas para que entre brujería, violencia, etcétera, etcétera, y hoy día están todos llorando porque hay portonazos que le llaman, ¿no es cierto?, porque hay asaltos, porque lamentablemente, cosa que nunca antes se había visto en Chile, hay personas que amanecen muertas y otras veces que se encuentran pedazos de personas en la ciudad. Estamos hablando acá en el centro de Chile, en Santiago. Entonces, usted se puede dar cuenta que eso obedece ¿a qué? A la cultura del reino de las tinieblas. Ahora, rápidamente voy a ir enunciando algunas cosas claramente que van a producir una abertura de ojos, claramente, con respecto al tema de la cultura del mundo o la cultura del reino de las tinieblas. Claramente lo que acabo de decir. La violencia, corrupción, robos, avaricia, abuso, muerte, destrucción, confusión, tortura, todas las enfermedades, trauma, rechazo, ansiedad,
cárceles espirituales, opresiones, sometimientos, cautiverios, esclavitud, locura, trastornos y desórdenes mentales, adicciones, injusticias, dolores, olvidos, soledad, amargura, tristeza, desorden, envidia, competencia, odio, ambiciones, infidelidades, lujuria, abandono, abominaciones, depravación, perversión, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, degeneramiento, inmundicia, manipulación, victimización, ocultismo, brujería, magia, satanismo, demonización, mentiras, adivinación, engaños, adulterios, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, fiestas paganas y de hombres, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, divisiones, arrogancia, altivez, soberbia, rebeldía, herejías, homicidios, borracheras, orgías, por nombrar algunas. Yo no sé si usted entiende que eso y quizás más cosas que aquí se me escapan, ¿no es cierto?, son parte justamente hoy día de ¿qué? Del mundo. ¿O me equivoco? ¿Y esto qué es? Esta es la cultura del infierno, la cultura de las tinieblas, la cultura del mundo. ¿O esto ocurre en otro planeta? Acá usted nunca ha visto esto. Esto es consecuencia de haber comido del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Por eso usted ve cosas buenas en el planeta, pero muchas de las que están aquí, todas las que están aquí y más, también están en el planeta. Bien y mal. La cultura justamente del infierno, una cultura que es bífida, la cultura de Satanás. ¿Por qué? Porque como sí, como que no, como que sí, como que no, como que bueno, pero no es tan malo. Esa es la cultura justamente del mundo, del reino de las tinieblas. No así la cultura del Padre, la cultura del reino, ¿no es cierto? Que tú sí seas sí, tú no seas no, que el Padre aborrece las mezclas, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos en Torá. Pureza, santificación. Eso es la cultura del reino. Orden, disciplina, sujeción, amor, respeto. ¿Se da cuenta? Son dos culturas distintas, totalmente. Y hay un choque cultural, por supuesto, para la persona que se convierte, pero de forma tibia o quizás ni siquiera tibia, sino que no es. Claramente muy distinto a una persona que de corazón se convierte. ¿Por qué? Porque se da cuenta que todas las cosas que había hecho en su vida era una abominación delante del Creador del universo, el cual es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, amado, cuando nosotros entendemos que hay un cambio de cultura en todo orden de cosas, alimentación, la alabanza, ya no es, cuando salgo del sistema religioso ya no canto. ¿Cómo que no canta? No, yo no canto, yo alabo. Que es muy distinto. El cantar es la mente y la boca. Sin embargo, cuando yo alabo es desde mi corazón, desde mi ruaj, al Padre. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque lo hago consciente lo que estoy diciéndole. Por eso no cualquier canción o no cualquier alabanza, sobre todo de las modernas de ahora, corresponden y son kadosh. No son kadosh. ¿Por qué? Porque lo que la letra dice no corresponde a la realidad. Mucho cuidado. Eso, cuando estén revisando justamente el ministerio del Moré, ahí se va a dar cuenta que el Moré justamente tiene esa responsabilidad de poner atención claramente que lo que se está diciendo en las letras de las alabanzas o las canciones, sí, pueden haber canciones lindas, pero esas canciones pueden estar claramente llevadas al mundo espiritual, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y son hermosas, pero las letras tienen que estar conforme a la Escritura. No por emociones, que es mucho lo que se ve hoy día, sobre todo en el ámbito religioso evangélico. Muchas canciones emocionales. Y lloran, pero al final nos quedamos solamente en los llantos y no hay teshuvá. Eso es remordimiento, no arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, en el Malhut, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Tenemos 7 hermosas fiestas que son 7 tiempos designados por el cielo para abrir un portal espiritual en cada fecha que está establecida por el reino para traer niveles de bendición, de revelación, de autoridad, de gobierno, de poder sobre cada uno de sus hijos cuando se celebra en las fechas que el Padre dejó preestablecidas justamente en la Torá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no celebramos? Bueno, el Malhut claramente no celebra, ¿qué cosa? Año Nuevo. Pagano, romano, estamos hablando del 31 de diciembre, no lo celebra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra Rosh Hashanah, ¿no es cierto?, que corresponde en el mes de Aviv o Nisan.
¿ya? En el primer mes que corresponde entre marzo y abril, ahí corresponde justamente conforme el calendario lunar. Esa es la fecha que corresponde justamente a Rosh Hashanah, que es la cabeza de año, ¿ya? No como lo tiene el sistema religioso rabínico. Ya eso lo hemos visto en algún momento, ¿no es cierto? No celebramos Año Nuevo, no celebramos la fiesta de Purim, porque son fiestas de hombre. Obviamente no se celebra el Día del Padre, ni la Madre, ni los cumpleaños, porque eso no es parte de la Torá. Mucho menos en el ámbito religioso católico, no sé ustedes, muchos de ustedes celebraron los santos, la santa tanto, el santo tanto, no se celebran claramente. Obviamente no celebramos Navidad, que es una fiesta pagana 100%, que claramente nace en Babilonia. Y obviamente acá el ámbito sistema religioso católico le da una fecha del 25 de diciembre que corresponde justamente a la fiesta del dios Saturno, a lo que se conocía en su época como las Saturnalias, ¿ya? Y eso obviamente va en una representación, entre comillas, al tema del dios Sol. Entonces, claramente es una fiesta 100% pagana y que no solamente por un sistema religioso católico, sino que estamos hablando que eso nace claramente mucho más atrás en la época de Babilonia, ¿ya? Y bueno, obviamente si no celebramos Navidad, Hanukkah tampoco lo celebramos porque Hanukkah tampoco es una fiesta dirigida por el Padre. Acá hay dos fiestas dentro del ámbito israelí para nosotros como israelitas mesiánicos que no celebramos claramente, que sí, nuestra nación de Israel la celebra, que es la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah. ¿Por qué? Porque son fiestas de hombre, no son fiestas espirituales. De hecho, yo no sé si usted sabe lo que pasa en Israel cuando celebran Purim. Usted sabe que ese día, conforme al judaísmo, se puede hacer cualquier cosa. Es un día, escuche bien esto, donde ellos tienen la legalidad para pecar. La pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted lamentablemente, si le toca ver algún video de las fiestas de Purim, va a ver a muchos hasídicos, a muchos que son ortodoxos, muchachitos, jovencitos, tirados en los suelos con exceso de alcohol. Va a ver usted a chiquititos fumando. Pregunto, ¿qué es eso? Una fiesta de hombre. ¿Y ahora qué pasa en Hanukkah? Más encima mienten, inventando un supuesto milagro, que esto ya lo ministré porque justamente le subí justamente a los amigos de YouTube el video justamente de Hanukkah la verdad. Y Hanukkah son 8 días de celebración y de fiesta. ¿Por qué? Porque resulta que Judas Macabeo estaba escondido en las cuevas, estaban haciendo guerra contra los griegos para la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot tiene 8 días de fiesta. Y como no pudieron celebrarla, cuando llegó el 25 del 10º mes, no el 25 de diciembre, sino que el 25 del 10º mes del calendario hebreo, que era cuando justamente todos los meses, los días 25, los griegos hacían sus sacrificios, sus cosas, justamente se dio que ese día estaban ellos liberados y se produjo la dedicación nuevamente, el orden, la limpieza del templo, justamente del Padre en esa época. Entonces, en ese día se hizo justamente una conmemoración de 8 días de fiesta. De ahí en adelante, 8 días de fiesta. ¿Por qué? Porque no habían podido celebrar los 8 días de Sukkot. No existe ni aceite mágico, ni nada. El Padre no necesita ser ayudado para que hayan milagros. Perdóname. No hay que inventarle un milagro al Creador cuando Él está lleno de maravillas, la Escritura, lleno de maravillas cada vez que yo me levanto. Y lo que sí efectivamente ocurrió, que el Padre sí respaldó justamente a Yahudá Macabeos para ganar la guerra en contra justamente de Antíoco Epífanes en esa época. Así que por eso hay que conocer las Escrituras y para eso hay que leer el libro de Macabeos y todos estos libros que son paralelos, entre comillas, que muchos de esos, escuche muy bien esto, yo ya lo ministré, los sacó, pregúnteme quién, Martín Lutero. Sí. Él sacó 7 libros de las escrituras originales y es por eso que de repente nos encontramos con que hay algunos vacíos históricos o de registros, ¿no es cierto?, que Mashiach los habla, los comenta y buscamos y no lo encontramos. Justamente porque el canon que quedó justamente en el ámbito protestante, Martín Lutero consideró que esos libros no. Bueno, ¿se da cuenta? Ese es el sistema religioso. Y vamos a ir cerrando con lo siguiente. Ya dijimos claramente cuáles son las fiestas que no celebramos, estamos terminando justamente con la fiesta de Hanukkah, que se celebró ahora recién, ¿no es cierto? Y la fiesta de Navidad, que también es pagana, en ese caso particular. Pero nosotros celebramos las fiestas, como ya lo dije, de Levítico 23, que corresponden justamente a las 7 fiestas del Padre, que son las 7 fiestas del reino, que también las vamos a celebrar eventualmente cuando estemos justamente en el milenio o en el Gran Shabbat. Y
rápido para ir cerrando, Santiago 4:4. Yo no sé si a alguien le suena este pasaje, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Yahweh. ¿Por qué se pone en oposición? ¿Por qué se contrapone? Porque el mundo le pertenece ¿a quién? Al enemigo, a Hasatán. Y es justamente el reino de las tinieblas operando sobre el mundo. Entonces, cuando a mí me cambian de reino, cuando yo tomo la opción de salir de esta basura para entrar a la vida eterna, no puedo volver a tener relación con el mundo de ninguna forma. Claramente, cuando una persona está recién nacida, es un proceso progresivo. Y mientras más rápido lo haga, mejor para usted. Hay personas que se demoran, no sé, 1 año en desconectarse del sistema del mundo. ¿Cómo es posible eso? Algunos, le digo una cosa, yo conozco gente que dice ser mesiánica y que escucha música rock y resulta que según él tiene 20 años que conoce a Mashiach. Explíqueme eso. Esa persona sigue en el mundo. Esa persona nunca se convirtió a Mashiach, nunca hizo teshuvá de corazón, está más que claro que no. ¿Se da cuenta? A eso me refiero. Mundo, enemistad con el Padre. Vuelvo a leer a Jacobo o Santiago que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en la versión 4:4. O almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra el Padre, contra Yahweh. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Padre. Y Mashiach, ¿cómo dijo esto anteriormente? Porque él lo dijo de otra forma, pero el sentido es exactamente lo mismo. Dice, el que no es conmigo, el que no es con el rey, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amado, usted tiene la oportunidad de hacer teshuvá de corazón y entrar oficialmente al reino y entrar a la cultura del reino, por supuesto que sí. Aún hay tiempo, por eso haga teshuvá de corazón y empieza a caminar en el malhut del Padre, claramente a través de ¿qué? De su Torah. Para eso justamente nosotros estamos disponibles para poder ayudarlo, asesorarlo, a encaminarlo claramente por el camino de teshuvá y por el camino de kedushá, que viene siendo de santidad. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.